Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y hoy tenemos la suerte de contar con Alia González Jano, coordinadora de uno de los últimos grupos de trabajo que se han creado en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, el grupo de trabajo de la psicología en el entorno online. Ella es psicóloga, es Policía Nacional y hoy vamos a abordar con ella quizá el tema más importante o más en boga que hay desde los últimos 10 años, que son las redes sociales. Hola, Alia. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por esta oportunidad. Efectivamente, vamos a hacer una pequeña introducción de qué son las redes sociales y cómo nos influyen en nuestra vida diaria. Pues, como todos sabemos, las redes sociales nacieron para conectarnos, ¿no? Los humanos, al fin y al cabo, somos brújulas sociales y necesitamos de los demás para autorregularnos y equilibrarnos. Seguro que todos conocéis a alguien que a través de Facebook, ¿no?, contactó con su mejor amigo de la infancia o incluso con su primer amor. Sin embargo, ahora las redes sociales parecen estar más interesadas en una sola cosa, que es capturar nuestra atención y mostrarnos en muchos casos cuanta más publicidad posible, mejor. Sí, Al- eso mm, veníamos hablando, ¿no? Al final las redes sociales han cambiado los paradigmas de consumo de todo, de consumo de información, de consumo de música, de consumo de imagen y del consumo de entretenimiento. Y un cambio tan grande quizás siempre plantea la pregunta y la duda de hasta qué punto las redes sociales son en sí mismas peligrosas o pueden convertirse en algo peligroso. Así es. Fíjate, a mí siempre me gusta mucho cuando hablamos de un fenómeno saber qué es lo que ocurre dentro y, ¿no?, de cómo funciona nuestro cerebro y también qué es lo que ocurre fuera, ¿verdad? El contexto, si no nos vamos a quedar sin entender bien cómo ocurren las cosas. Respecto fuera, es indudable que vivimos en la economía de la atención y en la cultura de la inmediatez. A mí me gusta siempre que imaginemos que las redes sociales son como ladrillos, que cada publicación o cada me gusta, pues es un ladrillo que podemos usar para crear nuestra identidad online. Pues ese quién soy que mostramos al mundo. Pero ojo, porque esos ladrillos pues también se pueden utilizar para lanzar pedradas y romper relaciones que incluso puedan crear divisiones. Al fin y al cabo, las redes sociales pues, son un arma de doble filo, ¿no? Pueden crear comunidades o incluso dejarnos aislados. Todo depende de cómo las utilicemos. De hecho, hay un estudio en 2023 del Pew Research Center que mostró que un 33% de los adolescentes están constantemente pendientes de redes como TikTok. A Ujú. pesar de eso, se vincula con un mayor sentimiento de aislamiento de nuestros jóvenes, que es otro de de las situaciones que tenemos ahora mismo también encima de un poco de la mesa, ¿verdad? Cómo pueden haber nacido las redes sociales para conectarnos y contraste ¿no?, con ese contraste, con esa sensación de aislamiento que tienen. Mm. También como... dime, No, perdona. no, Ah, pues también estábamos escuchando. como mencionabas antes, nos enfrentamos a un nuevo ecosistema de información, que son las redes sociales. Pues el informe de desinformación y discursos de odio en el entorno digital de Save Children en 2024, pues arroja datos como que, fíjate, el 60% de nuestros adolescentes usan las redes sociales como principal medio para enterarse de las noticias, ¿no?, para tener ese acceso a la información. Sin embargo, hay otro dato que contrasta con esto, en el que dice que el 51% de ellos no siempre sabe reconocer cuando una noticia es falsa y que el 25% no verifica la información dudosa. Esto Ujú. plantea pues, la necesidad urgente de proveer herramientas y recursos tanto a los profesionales que trabajamos con infancia y adolescencia como a ellos mismos.
Porque una de las cosas que hablábamos quizá es las estrategias que usan para mantener el interés, ¿no? Y aumentar el uso, porque al fin y al cabo son plataformas que lo que buscan es aumentar pues, el número de usuarios que tienen y el número de interacciones. Pero también cuando se habla de estas estrategias de desinformación, muchas veces las noticias falsas o la desinformación no las crean las propias redes sociales. Por supuesto que están diseñadas para que su algoritmo las promocione y se divulgan más, pero no es algo creado por la propia red social, ¿no? Muchas, en este nuevo ecosistema de desinformación, cualquiera puede crear una noticia falsa. Es una de las realidades que tenemos ahora encima de la mesa, ¿verdad? Ujú, Las causas, o sea, que pueden, para crear una noticia falsa pueden ser pues diversas. Querer hacer pues una imagen de alguien que no les favorezca incluso hay causas que apuntan a la simple diversión, ¿no? Pues voy a mm. crear una noticia falsa para ver hasta cuántos seguidores la viralizan, etcétera. Por eso es tan importante también pues, proveer de herramientas y de recursos, porque en este antes de la llegada de Internet eran pocas las instituciones, por decirlo de alguna manera, que podían generar noticias. Pero Ujú. ahora en este nuevo ecosistema, pues cualquiera puede crear una noticia. Por eso es tan importante que aprendamos mecanismos de verificación y sobre todo también fomentemos en nuestra infancia y nuestra adolescencia el pensamiento crítico. Em, Ese que es pensamiento crítico que creo que todos estaremos de acuerdo en que es importante enseñar a los adolescentes pues a no crearse todo lo que se lee, a no creer todo lo que te dicen. Ujú. Es una de estas estrategias que podemos desarrollar para relacionarnos de forma más saludable o más positivas con las redes sociales y luchar, por lo tanto, con sus algoritmos y con estas estrategias que ellos usan para aumentar su uso. Sí, el pensamiento crítico sería una de las herramientas que amortiguaría un poco también esta cultura de la inmediatez, porque ¿no? Ujú, Esta rapidez con la que nos movemos, esa capacidad para parar un segundo, preguntarme de dónde viene esta noticia, si puede haber algún interés detrás, para contrarrestar con los mecanismos y las herramientas que hay si es verdadera o no, y bueno, no dejarnos llevar por esa inercia a veces cómoda en la que nos llevan las nuevas tecnologías. y tú que trabajas mano a mano con muchos colegios, con institutos, con asociaciones, incluso con universidades, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves a pie de calle o qué es lo que ves cuando se habla con los profesores, con las familias o con los adolescentes? Bueno, veo. Hablábamos un poco al principio Ujú, del tema de los nativos digitales, que bueno, creemos en esa inercia cómoda que ujú, nuestros menores, por el simple hecho de utilizar bien la tecnología, porque al fin y al cabo es una tecnología diseñada para que se utilice de una forma muy sencilla, pues ello conlleva el conocimiento de los riesgos que tienen, ¿no? Navegar por Internet y nos situamos en esa inercia cómoda y se nos olvida. Entonces hay una brecha digital importante porque, bueno, tú imagínate que tuvieras un adolescente que conduce muy bien, ¿verdad? Tiene unas habilidades muy buenas para conducir, pero no conociera qué significa un stop o qué significa un ceda al paso o qué ujú. significa un semáforo, pues es igual. ¿Qué ocurriría? Pues que las posibilidades de hacerse daño a él o de hacer daño a otras personas sería alto. Enormes. Y eso es un poco, a mí me gusta siempre compararlo así. Hay Ujú, que, efectivamente, de hecho, cuando sacamos el carnet de conducir,
consta de una parte teórica y una parte Una parte práctica, práctica. ¿verdad? En la que vamos aprendiéndolo. Y yo un poco desde nuestro grupo es lo que reivindico, esa teoría, ¿verdad? Que tiene que ir acompañada a la práctica porque si no, pues nuestros conductores van desprotegidos. Ujú. Em, el foco, o por lo menos uno de los focos, también creo que es evidente que está en evaluar, en estudiar y en poder trabajar en el impacto que las pantallas y las redes sociales tienen en el bienestar adolescente. Tú lo has mencionado al inicio de esta grabación, ¿no? Cómo los datos señalan un aumento de la soledad adolescente en una época en la que deberían eh, estar más conectados y por lo tanto la soledad o la sensación de soledad por lo menos debería ser menor. Y claro, es algo que se está estudiando ahora mismo y que por lo tanto aún no tenemos probablemente un conjunto de evidencia completamente formado en el que poder apoyarnos y vamos avanzando prácticamente día a día. Lo que Ujú, sí hemos podido encontrar es la dificultad, que esto es una dificultad inherente a la psicología, ¿no? En establecer la relación causal directa de uso de redes sociales eh, y, mm, y, bueno, malestar psicológico o con algunos casos quizás sí se está encontrando un poco más, como la sensación de soledad, pero, pero no con todos. Lo que sí cada vez parece más claro a nivel de cuerpo de evidencia, y es una evidencia que como siempre dejaremos en la descripción para que todos podáis encontrarla y formaros vuestra propia opinión al leerla, es que no es solo el uso de las redes sociales, sino que es el cómo, porque muchos estudios lo que sí que señalan es que usar las redes sociales cuando estoy mal empeora el malestar. Entonces, lo que no está claro es si lo causa, pero lo que está claro es que no ayuda para nada a mejorarlo, ¿no? Y sin embargo, sí que en esta época de inmediatez, los nativos digitales lo que sí han desarrollado es, bueno, pues si tengo esta herramienta aquí al lado, cuando estoy mal la voy a usar. Y quizás es una herramienta que no hace nada de bien. ¿Es así? sí, nosotros un poco lo que hemos estudiado también, los datos Ujú, que van en relación un poco a eso, ¿no? Una de las explicaciones que hemos encontrado es ese chute de dopamina que necesitamos al ponernos delante de la pantalla que puede contrarrestar esa sensación de malestar y ¿no? Que al final es la ujú, piedra, la primera piedra también para crear una adicción, ¿verdad? La vida real pues es dura y bueno, pues a veces nuestros adolescentes no tienen otras herramientas para autorregularse o no tienen otras claro, herramientas para gestionar ese estrés y entonces, bueno, pues lo más fácil efectivamente es ponerte delante de una pantalla, que tu circuito de recompensa se ponga a funcionar y bueno, pues se solucione. Con relación a lo que decías de las relaciones sociales, es cierto que las redes sociales, pues hemos pasado quizás de la cantidad a la calidad, ujú, generando pues relaciones más superficiales, en muchas ocasiones más frágiles. Hay una falta también de empatía, nos falta el lenguaje también no verbal. Y bueno, pues eso todo también presenta otro panorama en la comunicación. claro. Hablando de ese panorama, ¿qué papel crees que puede y debe tener la psicología en el diseño, pues, de políticas públicas, en el diseño de intervenciones educativas, en el diseño de programas de alfabetización digital, eh, y para ir señalando que, pues, por ejemplo, desde hace, no lo sé, una década, 2 décadas, ha habido un movimiento muy grande por que la educación emocional forme parte del currículo, ¿no? Como alfabetización emocional, quizá del currículo académico de una forma transversal. La alfabetización digital, el bienestar digital, tiene que convertirse en una de esas competencias clave. Nosotros siempre piensen por un momento pues en sus propios hijos o en los sobrinos, ¿verdad? ¿Qué sentimos al verlos absortos en sus teléfonos? Es como si el mundo real pues pasara a un segundo plano.
Nosotros como profesionales de la psicología, pues nuestra labor no se limita a observar estos cambios en los comportamientos. Yo creo que nosotros estamos llamados a liderar una transformación, lo que conocemos como pues, educación digital que mencionábamos al principio. O, bueno, a mí siempre me gusta llamarla cibereducación, Ujú. no ¿Y solo en de qué consistiría? Ajá. No va solo de enseñar a usar la tecnología, va de Ujú, acompañar a niños y adolescentes en el desarrollo de una autonomía crítica, ¿eh? Para que puedan decidir con conciencia, pues identificar contenidos dañinos, gestionar la presión social de las redes sociales y proteger con ello su salud mental, ¿eh? En un entorno pues sabemos que va a estar diseñado muchas veces pues, para capturar su atención a cualquier precio. Desde la psicología pues tenemos el conocimiento y las herramientas para actuar, no solo en ujú, consultas, sino también pues desde las aulas, desde las familias y desde las políticas públicas como comentabas. En mi experiencia como coordinadora del grupo, pues he visto pues, el enorme impacto positivo que tiene una buena alfabetización digital en el bienestar de los menores. ujú. ¿Y cómo, o sea, esa alfabetización digital consistiría en una parte en aprender cómo funcionan pues, estos algoritmos que mencionas, ¿no? Estas estrategias de focalizar la atención, de mantenimiento, Ujú. también en plantear alternativas y en señalar la importancia de tener otras herramientas para la educación. ¿En qué más? Fíjate, Edúcanos a nosotros, sí, alfabetícenos. has comentado nada, las técnicas de persuasión. A mí me gustaría contaros un poco hoy que las técnicas ¿no? Que las redes sociales pues, Ujú, emplean técnicas de persuasión muy potentes para captar nuestra atención. ujú, Esto no es ningún secreto. Sim Parker, el expresidente de Facebook, pues lo admitió sin rodeos, no se cortó. Él decía que el objetivo era mantenernos pegados a la pantalla el mayor tiempo posible, explotando pues, todas las vulnerabilidades del ser humano, ¿eh? ujú, Este bombardeo constante pues, también tiene unas consecuencias en nuestra salud mental. A mí me gustaría recordaros pues, que la persuasión es el arte sutil pues, de guiar a las personas a tomar decisiones, tanto para comprar algo que no necesitas o para enseñarnos algo. Existen en las redes sociales dos tipos de ujú, técnicas de persuasión. Por un lado tenemos las técnicas sin procesamiento profundo, pues que ujú. se basan en los instintos y reacciones naturales que compartimos todos. Son respuestas rápidas y automáticas. Por ejemplo, pues cuando confías en alguien o te da buen rollo a alguien, ¿verdad? Porque tiene una sonrisa amigable. Sí, Pues cosas que desde la psicología se han estudiado, como el efecto halo o ese ujú. tipo de sesgos cognitivos. Así es, estas técnicas de sin procesamiento, pues serían, por ejemplo, los me gustas Ujú, que podemos dar en las redes sociales, que forman también luego el autoconcepto de muchos de nuestros adolescentes. Los contadores, pues tengo ujú. tantos followers, tengo más o menos followers, ¿verdad? Y Las también estaría interacciones. dime, perdona. Nada, las interacciones, claro, ese tipo de cosas. Sí, eso es, las interacciones. Y también formaría parte de esta técnica de persuasión el famoso scroll infinito. Ujú. Luego, por otro lado, Que también tenemos, sería como lo que tiene el feed de los shorts de Instagram o TikTok, o los reels de YouTube. eso es, el scroll infinito. Hay estudios Ujú, que, en los que se demuestra que aquellos usuarios que están en redes o plataformas diseñadas con scroll infinito, pues están hasta un 40% más de tiempo que en paginaciones estándar. Fíjate si es ujú, importante. Asa Raskin, el creador del scroll infinito, pues bueno, sabía que el dedo, el gesto del dedo es ujú, un gesto muy fácil de hacer y no fatigante, con lo cual ujú. es una buena estrategia para que permanezcamos en la red social el mayor tiempo posible. Todo ello, ¿no? Acompañado de ese refuerzo intermitente en el que, bueno, pues cuando detectamos, tú haces scroll y detecta que quizás estás ya próximo Cansándote. a dejarlo, ¿verdad? Y te lanza un contenido pues que te gusta y luego pues ya
acto seguido pues lanzarte otros contenidos que le interesa a la red social. Vale, esas serían las estrategias de no sin razonamiento profundo, ¿no? Eso es. Ujú. Algunas sí, hoy no os Ujú. puedo traer todas. Bueno, ya tendremos otras oportunidades. ¿Y Eh, las otras estrategias? Ujú. Bueno, pues con estas otras estrategias se personaliza ya la persuasión. Esto ya es otro nivel, ¿verdad? Y ya con esta personalización hablamos de algoritmos. Los Ujú, algoritmos que analizan las preferencias y los comportamientos de cada persona. En una primera fase, estos algoritmos, pues lo que hacen es recolectar absolutamente todo, 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 todo lo que hacemos en la red social, desde un me gusta, un comentario, incluso un zoom que puedas hacer en una foto para ver un ujú, colgante que lleva una influencer. Bueno, pues eso lo almacena. En una fase siguiente, ese algoritmo aprende de ti, de tus comportamientos, para acto seguido personalizar la información que te va a... Y en una última fase, pues te va a lanzar pues la información adaptada a tus interacciones. Y al final vamos a estar consumiendo contenidos que están adaptados a nosotros. Fíjate, el algoritmo se refina continuamente, con cada ujú. interacción y alcanza pues niveles de conocimiento sobre nosotros mismos o sobre nuestros gustos. Fíjate si es increíble, mayores incluso que los que podamos tener de nosotros mismos. Al final, bueno, cada vez que interactúas, pues ese algoritmo aprende de ti. Claro, la idea de recibir más información similar a mis gustos en sí no debería ser algo necesariamente malo, pero claro, el uso que se está dando de esas herramientas es lo que está, o desde luego es uno de los focos principales de lo que está causando el malestar. Eso es. Es importante que recordemos que los algoritmos nos aíslan en burbujas de contenido, Ujú, donde solo vamos a interactuar en muchas ocasiones con personas que piensan igual que nosotros. ¿Cuál sería el problema? Bueno, uno de los problemas, pues que estaríamos en una dinámica que reforzaría al final la polarización y también, bueno, mermaría nuestra capacidad de autocrítica. A mí siempre me gusta comentar que si solo conversamos con aquellos que piensan igual, ¿no? Pues ujú. nuestras opiniones se volverán más extremas, más homogéneas, perderemos la oportunidad de nutrirnos de perspectivas diferentes, ¿no? La Claro. importancia al final también de saber dialogar con aquellas personas que también piensan diferente a nosotros. Aparte también, bueno, pues que los contenidos eh, pues no tendremos acceso, ¿no? Nos limitan un poco al acceso de contenidos y bueno, todo lo que tiene que ver con comunidades que puedan resultar peligrosas, por eso la supervisión es tan importante, ¿eh? Ujú, Y al final el algoritmo nos va a dar siempre el contenido adaptado, pues en casos en los que nuestros adolescentes pues, puedan tener una idea o puedan una curiosidad sobre algunos temas, como puedan ser pues, autolesiones o conducta suicidia, etcétera, pues hay que estar siempre muy atentos porque, bueno, a lo mejor lo buscas una o dos veces, pero es que el algoritmo te va... te te lo va- presentan tantas veces que acabas sin pensar en aquello. O sea, Eso. acabas tomándolo como verdad. Sí, así es. Si antes de la llegada de Internet, pues en un momento dado podías tener una curiosidad y alguien te la podía resolver y ya, bueno, pues pasaban los días, etcétera, etcétera, y ya no te volvías a acordar. Es verdad que en este ecosistema de las redes sociales, si yo tengo una curiosidad que no me venga Ujú. bien para mi salud mental, pues el algoritmo me va a devolver más y Ese más mismo tema. información. Eso. Claro. Ujú. Muchas gracias, Alia, por introducirnos en este mundo tan enorme del cual nos queda mucho de lo que hablar y que espero que podamos hablar pronto. Siempre cuando grabamos estos programas, nos gusta dejar los últimos minutos para que si hay algo de lo que quieras hablar que no hayamos abordado o que si hayamos abordado pero consideras que es importante volver a traer, en fin, que
que nos gustaría que, como psicólogos sabemos que procesamos mejor el inicio y el final de toda la información que recibimos, Ujú. y por lo tanto nos gustaría que estos últimos minutos pues fuese un mensaje por tu parte, es decir, ¿qué mensaje te gustaría transmitir? ¿Cuál es la idea central que te gustaría dejar en este programa? Me gustaría dejaros una idea, ese efecto de sumar de las técnicas de persuasión de las redes Ujú, sociales y de muchas veces que genera Internet, que se llama flow, en el que experimentamos una intensa concentración y perdemos la conciencia de nosotros mismos y del tiempo, ignorando pues el entorno y el tiempo. ¿Por qué cuento esto? Porque muchas veces las familias, ¿no? Ese apaga uno, apaga dos, apaga tres, ¿verdad? Cuando el niño está jugando a videojuegos ujú, o está en redes sociales y esas montón de discusiones que hay en los hogares, es que el niño no me hace caso, es que estás enganchado, es que, ¿no? ¿Verdad? Que es el día a ujú, día, que sepamos también un poco la importancia que, bueno, pues de ese flow, ¿verdad? Que es lo que está ocurriendo dentro en nuestro cerebro, ¿m? Para que también podamos entender mejor un poco estas situaciones. Y bueno, para cerrar este encuentro, me gustaría dejar una imagen clara y poderosa y transformadora. Que nos imaginemos que pues, cada publicación, cada like, cada segundo que pasas en redes sociales es pues, como colocar un ladrillo, como hablábamos al ujú, principio, un ladrillo que puede servir pues, para construir algo valioso, pues una comunidad efectivamente de personas con mis mismos gustos o con mis mismas aficiones, una identidad o incluso una voz. Pero también es cierto que si no lo colocamos con intención, pues ese mismo ladrillo puede formar un muro que nos aísla, que nos compara, incluso que nos pueda fragmentar. Hemos visto pues, que las redes sociales no son el enemigo, sí que son un territorio que necesita brújula. Y esa ujú. brújula cada vez pues la tiene, creo que la tiene más la psicología. Nosotros creo que tenemos la responsabilidad y también la capacidad de liderar propuestas que protejan a la infancia, pues que fortalezcan a las familias y puedan construir una ciudadanía digital pues más crítica y más compasiva. Como psicólogos y educadores y familias, pues tenemos hoy más que nunca el deber de comprender y comprometernos y enseñar el uso consciente de estos entornos, porque al fin y al cabo, pues la salud mental no es solo algo que se atiende en consulta. Creo que también se cultiva también en lo digital y en lo cotidiano. Y bueno, os invito a seguir explorando, a formaros y a compartir. Y estoy convencida de que juntos vamos a poder pues, construir una red humana más humana, más segura y mucho más libre. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Alia. Creo que esa visión, ¿no? de las redes sociales como algo que construimos ladrillo a ladrillo y que la responsabilidad que tenemos nosotros es construir algo que sea positivo para nosotros y para el resto, creo que, como tú dices, es muy potente y muy, muy valiosa. Así que volveremos a abordar este tema. Muchas gracias por venir, Alia, y por traernos pues, toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Y, y nos escuchamos en el próximo programa de Sonidos de Psicología. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología.